Querida amiga, antes de empezar, necesito decirte que esta historia fue hecha para tocar profundamente tu corazón. Es una historia de dolor, de un nuevo comienzo, de fe y de un amor que nadie esperaba encontrar. Si ya has pasado por momentos difíciles, si ya has sentido que estabas sola en el mundo sin saber para dónde jalar, entonces esta historia fue escrita para ti. Quédate con nosotros hasta el final, porque el desenlace te sorprenderá de una forma muy hermosa. Deja tu like antes de empezar. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber de cada rinconcito desde donde llegan hasta mí. Ahora acomódate bien porque la historia comienza ahora. María Guadalupe Fernández Villanueva había aprendido desde muy joven que el mundo no solía ser amable con mujeres como ella. Mujeres nacidas sin dote, sin un apellido de abolengo, sin otra fortuna más que unas manos trabajadoras y un corazón que insistía en creer en el bien. Había crecido en una casita en el interior de Jalisco, hija de un herrero silencioso y de una madre que se le murió antes de verla casarse. Y tal vez esa ausencia materna fuera la herida más antigua que ella llevaba consigo, invisible como una cicatriz debajo de la ropa. Cuando Rodrigo Sánchez apareció en el pueblito con su sombrero de ala ancha y su sonrisa de promesas, María tenía 18 años y un alma sedienta de protección. Y eso fue suficiente para que le diera el sí, sin dudar, sin preguntar, sin ver lo que había detrás de aquellos ojos oscuros. La boda se celebró una tarde de octubre con poquitos invitados y ni una flor, porque las flores costaban lo que no había. Y la vida al lado de Rodrigo comenzó de la misma manera, fría, apresurada y sin adornos. En los primeros meses, María intentó creer que el amor llegaría con el tiempo, que bastaba con cuidar bien de la casa, preparar las comidas con lo poco que tenían, doblar las sábanas con esmero y sonreír incluso cuando él llegaba borracho y de mal humor después de largas horas en la cantina. Pero el tiempo pasó y lo que vino no fue amor, fue cansancio. Rodrigo era un hombre que entendía el mundo como una deuda que los demás le debían. Y cuando la vida no le pagaba lo que creía merecer, era María quien recibía el peso de esa frustración. A veces en palabras filosas como un cuchillo, a veces en silencios pesados como una piedra, a veces en miradas que la hacían sentirse más chiquita que el polvo en el suelo. Ella había aprendido a moverse por la casa en silencio, a no hacer preguntas innecesarias, a no pedir lo que sabía que no le darían. Y ese arte de encoger el propio ser fue la habilidad más triste que la vida le enseñó a dominar. Las deudas de Rodrigo crecían como la mala hierba después de la lluvia, silenciosamente, insistentemente, sin que nadie pudiera arrancarlas a tiempo. Y María lo sabía sin haber visto un solo papel, porque la desesperación de un hombre tiene un olor que una esposa aprende a reconocer sin necesidad de palabras. Los años que siguieron fueron como páginas en blanco, llenadas apenas de obligación, de miedo y de una soledad que no disminuía ni cuando los dos estaban en el mismo cuarto. María había dejado de soñar con precisión por ahí del tercer año de matrimonio, como quien apaga un quinqué para ahorrar el aceite, y en su lugar había colocado solo el deber de cocinar, de lavar, de callar, de esperar. Cuando Rodrigo enfermó en el invierno de 1858, María cuidó de él con la misma dedicación silenciosa con la que había hecho todo lo demás. No porque aún lo amara, sino porque la dignidad era la única cosa que nadie había logrado quitarle. Y ella no pensaba perderla ahora, ni siquiera ante un hombre que nunca la había merecido. La enfermedad fue rápida y cruel, como todo en Rodrigo había sido rápido y cruel. Y en una mañana de febrero en la que el viento golpeaba las ventanas con la furia del invierno,
Él murió sin pedir perdón y sin despedirse, de la misma manera brusca con la que había vivido. María se quedó sentada al borde de la cama durante un largo rato después de que el doctor se fue, sin llorar, sin gritar, solo mirando sus manos cruzadas en el regazo y preguntándole al silencio qué sería ahora de ella. El velorio de Rodrigo fue modesto, como habían sido todas las cosas en sus vidas. Y los pocos vecinos que acudieron dijeron las palabras de costumbre, con los ojos ya puestos en la puerta, con la prisa de quien cumple una obligación social, y no la confunde con afecto verdadero. María agradeció a cada uno con la compostura que le era natural. Sirvió lo que había para servir, y cuando la última visita se retiró, se quedó sola en una casa que de repente parecía aún más pequeña, aún más silenciosa y aún más ajena a ella de lo que jamás había sido. Fue entonces cuando el mareo comenzó, suave al principio, como un recuerdo lejano, después más persistente, más insistente, y la partera que vivía 3 casas más adelante confirmó lo que el cuerpo de María ya le susurraba desde hacía semanas. Estaba embarazada. La noticia cayó sobre ella con el peso peculiar de las cosas que llegan en el momento más improbable, mezclando el terror del futuro con algo que ella no sabía bien cómo nombrar, algo pequeño y terco que se le instaló en el centro del pecho como una llamita negándose al viento. Se quedó inmóvil durante un largo momento, después de que la partera se fue, con la mano extendida sobre el vientre a un plano, y por primera vez, en muchos años, sintió una cosa cuyo nombre había olvidado: responsabilidad por su propio corazón. Había una vida allí, una vida que no había elegido venir, que no había pedido este mundo ni este momento. Y María sintió que ese niño merecía más de lo que ella misma había recibido. Merecía ser querido de verdad. Merecía ser protegido por alguien capaz de levantar los brazos en lugar de bajar la cabeza. El embarazo transformó el luto en una especie de urgencia práctica, porque ahora no había tiempo para quedarse parada mirando el vacío. Había que comer, había que dormir, había que cuidar de ese ser invisible e inmenso que crecía dentro de ella con una terquedad que parecía casi divina. María cerró los ojos aquella noche con las manos unidas sobre el vientre y rezó la oración más honesta que jamás había rezado, no pidiendo riqueza ni un milagro espectacular, solo pidiendo la fuerza suficiente para no derrumbarse antes de que el niño llegara al mundo. Pero el destino no había terminado de apretar los nudos que le había reservado, porque 3 semanas después de la muerte de Rodrigo, aparecieron en la puerta 2 hombres de saco oscuro, con papeles sellados en las manos y expresiones de quien se disculpa sin arrepentirse. Las deudas de Rodrigo, que María sabía que existían sin haber conocido nunca su verdadera magnitud, eran mayores que cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado en sus peores pesadillas, acumuladas a lo largo de años en cantinas, en juegos de cartas, en negocios mal hechos y promesas nunca cumplidas. La casita, el único bien que poseían, sería tomada como pago parcial de la deuda, y María tendría 15 días para sacar sus pertenencias y encontrar otro lugar donde vivir. Ella escuchó todo eso con los ojos secos, con la espalda recta y con las manos quietas a los lados del cuerpo, porque había aprendido mucho tiempo atrás que ciertos dolores son demasiado grandes para caber en una expresión, y ese era uno de ellos. Cuando los hombres se fueron, ella se quedó de pie en medio de la sala vacía, mirando las paredes, como si intentara memorizar cada grieta, cada mancha, cada imperfección de aquel lugar que jamás había sido un hogar, pero que había sido al menos un techo. María pasó los 15 días siguientes haciendo lo que había aprendido a hacer toda su vida: mantener las manos ocupadas para no dejar que el pensamiento se desbordara. Dobló cada prenda de ropa con cuidado,
envolvió en las pocas cobijas que poseía las cosas que aún tenían algún valor práctico y organizó en una pequeña maleta de cuero, gastado todo lo que cabía de su vida en un solo recipiente. Era poco lo que cabía y aún menos lo que ella quería llevar, porque hay cosas que pesan más cuando se tiene poco espacio para guardar. Y María había aprendido a ser selectiva con lo que merecía ocupar espacio en lo que le quedaba. Intentó en esas semanas recurrir a las únicas personas que aún conocía en el pueblito. Una prima lejana que vivía del otro lado del municipio y que la recibió en la puerta con incomodidad en los ojos y excusas en la boca, y una antigua vecina que se conmovió sinceramente, pero tenía ella misma más bocas que manos para alimentar. El mundo, comprendió María sin amargura, no estaba del todo equivocado al no tener espacio para ella. Simplemente no había espacio. Y la diferencia entre la crueldad y la imposibilidad es demasiado sutil para quien está sufriendo. En el 15º día, con la maleta en la mano, y el vientre aún casi imperceptible bajo el vestido oscuro de luto, María salió por última vez por la puerta de la casa de Rodrigo y no miró hacia atrás, no porque no le costara, sino porque mirar hacia atrás, cuando no hay nada a lo que volver, es un dolor que se aplica sin necesidad. Y María había decidido en aquel momento de claridad fría, que a veces la tristeza nos concede, que no iba a gastar lo que le quedaba de fuerza en llantos que el suelo ya conocía. Caminó por el camino de tierra con el sol de marzo pegando de lado, calentando solo la mitad izquierda del rostro, y no sabía a dónde ir con la precisión de quien tiene un destino, pero sabía que debía seguir caminando, porque detenerse no era una opción que el niño dentro de ella pudiera darse el lujo de elegir. Los campos alrededor eran amplios, dorados de final de invierno, salpicados de viejos encinos, que parecían haber visto demasiadas cosas como para sorprenderse con una mujer más caminando sola por un camino sin destino, ¿verdad? Fue un niño del rancho vecino quien le habló de la casa casi por casualidad en un cruce donde María se había detenido para beber agua de una fuente de piedra. El niño dijo que había una casa vieja abandonada en la parte trasera de las tierras del hacendado de San Miguel, que hacía muchos años que nadie vivía allí, que las paredes aún estaban en pie, pero el techo necesitaba arreglo, que los viejos decían que había pertenecido a un antiguo cuidador muerto sin herederos hacía más de 2 décadas. María escuchó eso con la atención de quien oye una palabra de salvación en un día en el que todas las otras puertas se han cerrado, y le preguntó al niño cómo se llegaba allí, y el niño señaló con el dedo en la dirección donde el sol habría de ponerse, hacia un horizonte de encinos y campos abiertos que parecían guardar secretos más antiguos que cualquier deuda o dolor. Ella agradeció, acomodó la maleta en el hombro, colocó la otra mano sobre el vientre como quien hace una promesa silenciosa y siguió en la dirección que le habían indicado, sin saber que estaba en ese exacto momento caminando hacia el único lugar que aún le quedaba por encontrar. El camino hasta las tierras de la hacienda llevó más tiempo del que María había calculado. Y cuando las primeras cercas de piedra aparecieron entre los pirules, el sol ya estaba bajo y teñía el horizonte de un dorado rojizo que parecía demasiado bello para un día tan pesado. Las tierras del hacendado Lorenzo de la Vega eran inmensas, de una manera que María nunca había visto de cerca. Extensas lomas suavemente onduladas, cubiertas de pastizales, hileras ordenadas de viñedos que aún dormían del invierno, encinos centenarios que alzaban las ramas como brazos abiertos en una bendición silenciosa sobre todo lo que crecía a su sombra. Había una cualidad de silencio en aquellas tierras que era diferente del silencio del pueblito. No era el silencio de la pobreza ni el silencio del abandono.
sino el silencio de las cosas que existen desde hace tanto tiempo, que ya no necesitan ruido para probar que están vivas. María caminó por una vereda de tierra rojiza, bordeada de matorrales bajos y piedras cubiertas de musgo, sintiendo los pies doler dentro de los zapatos gastados, pero sin detenerse, porque detenerse significaba pensar. Y pensar demasiado era un lujo que aún no podía permitirse. La casa apareció al final de una pequeña pendiente, recogida entre dos encinos que habían crecido durante décadas sin que nadie los podara. Y a primera vista le pareció a María casi una aparición, pequeña, de paredes encaladas que el tiempo había teñido de gris y beige, con ventanas de madera cuyas contraventanas colgaban ligeramente torcidas, y un tejado de teja de barro, donde algunas piezas habían cedido, pero la mayoría resistía con la terquedad de las cosas construidas para durar. Había alrededor de la casa un jardín que la naturaleza había recuperado con paciencia y sin prisa. Rosales silvestres trepaban por la pared sur, hierbas crecidas bordeaban el camino de piedras irregulares hasta la puerta, y una higuera en la esquina del terreno estiraba las ramas desnudas del invierno, como si esperara a alguien por quien valiera la pena dar fruto. María se quedó de pie unos momentos en la entrada, mirando aquella construcción abandonada con ojos que mezclaban el miedo de lo que era con la esperanza de lo que podría ser. Y fue el niño que llevaba en el vientre, estaba segura, quien le dio el paso que faltaba para entrar. La puerta cedió con un gemido profundo de madera que no había sido abierta en mucho tiempo, y el interior olía a tierra húmeda, a paja vieja, y a esa mezcla extraña de abandono y permanencia que tienen los lugares habitados por memorias que aún no se han ido. Había una chimenea de piedra en la pared principal, una banca de madera apoyada contra la pared, restos de una mesa y dos taburetes que el tiempo había dejado casi intactos, y en el cuarto del fondo un catre de hierro con un colchón de paja donde quizá aún fuera posible dormir con un poco de arreglo. María dejó la maleta en el suelo junto a la puerta, abrió las contraventanas de la ventana mayor para que la luz moribunda de la tarde entrara, y se quedó mirando ese espacio simple y olvidado, con una mezcla de gratitud y tristeza que no supo bien cómo separar, porque a veces las dos cosas llegan juntas y es mejor no intentar distinguirlas. Se arrodilló allí mismo en medio de la habitación, sobre el suelo de piedra fría, y colocó las manos abiertas sobre el vientre y dijo en voz baja, como si hablara para alguien que la oía, pero que no necesitaba volumen: «Gracias. Aquí nos quedamos por ahora». Lorenzo Alejandro de la Vega y Castañeda, hacendado de San Miguel, era un hombre que había aprendido a vivir dentro de sí mismo, con la misma naturalidad con la que otros aprenden a vivir en el mundo. Tenía 42 años en aquel invierno de 1858, y quienes lo conocían desde fuera lo describían como severo, justo, exacto, un patrón que administraba sus dominios con competencia irreprochable y distancia emocional igualmente irreprochable, como si la grandeza del apellido exigiera que el corazón quedara en segundo plano. Alto, de hombros anchos y un porte que no necesitaba esfuerzo para imponer respeto, con cabellos ya teñidos de gris en las sienes y ojos de un castaño oscuro, que tenían la cualidad extraña de parecer estar viendo siempre más allá de lo que la mayoría de la gente notaba. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, había en ello algo tan inesperado y tan honesto que quien estaba cerca se detenía por un instante, sorprendido, como si hubiera visto algo precioso relampaguear detrás de una ventana cerrada. La muerte de su esposa Inés, 7 años antes, había sido la línea que dividió su vida en dos mundos diferentes, y Lorenzo había elegido, sin plena conciencia de la elección, vivir en el mundo que quedó después de ella, el mundo más seco y más seguro, donde las cosas podían ser administradas, medidas, previstas,
Inés había muerto en un parto que también se llevó al niño. Y Lorenzo había guardado ese duelo con el mismo cuidado con el que guardaba todo lo demás que le era precioso, por dentro, lejos de miradas, organizado en un compartimento del ser al que no acudía con frecuencia, pero cuya ubicación conocía perfectamente. Sus administradores, sus trabajadores, los arrendatarios de las tierras, todos respetaban esa distancia como si fuera parte de la propia hacienda, una frontera invisible pero clara, y nadie osaba cruzarla, porque el patrón Lorenzo era un hombre que no necesitaba decir ciertas cosas en voz alta para que fueran comprendidas. Montaba sus caballos cada mañana antes del amanecer, recorría las tierras con una atención meticulosa a lo que crecía y a lo que necesitaba cuidado. Y esa relación con la tierra era, si había alguna, la cosa más cercana a la ternura que aún se permitía. El casco de la hacienda San Miguel se alzaba sobre una loma suave en el centro de las tierras. No era grande como los palacios que Lorenzo había visitado en la Ciudad de México, pero tenía una elegancia discreta y sólida que combinaba con el hombre que lo habitaba. Paredes de piedra caliza amarillenta, ventanas altas de arcos levemente moriscos, patios internos, donde viejos naranjos hacían que el aire oliera a flores, incluso en invierno, cuando aún quedaban frutos tardíos en las ramas. Dentro, los pasillos eran altos y silenciosos, amueblados con piezas robustas y bien conservadas. Y había una biblioteca en el segundo piso, donde Lorenzo pasaba las noches, en las que no lograba dormir, que eran muchas, rodeado de libros y de un silencio que era el único tipo de compañía que no lo cansaba. Sus empleados lo servían con lealtad genuina, porque él los trataba con equidad y no con frivolidad, porque conocía el nombre de cada uno, porque nunca pedía lo que no necesitaba y siempre reconocía lo que se le daba con la contención austera de un hombre que no usa palabras vacías. Y era en esa vida ordenada y cerrada, en esa existencia de deberes cumplidos y sentimientos guardados, que el viento de marzo habría de traer, sin pedir permiso, a una mujer con una maleta gastada y un hijo por nacer. Fue Sebastián Carranza, el administrador de las tierras, quien le llevó la noticia al patrón en la mañana de un jueves de finales de marzo, cuando Lorenzo bebía el café del desayuno de pie junto a la ventana de su despacho, mirando los viñedos con la expresión pensativa de quien está resolviendo problemas que aún no han sucedido. Sebastián entró con la cautela de quien conoce bien los ritmos del patrón y sabe que ciertas horas no son para interrupciones, pero este era un asunto que no podía posponerse. Informó con la voz cuidadosa de quien elige las palabras que había una mujer en la casa vieja del antiguo cuidador, aparentemente sola, aparentemente sin recursos. Había llegado la víspera y los pastores que pasaron por la propiedad temprano por la mañana la vieron encender fuego en la chimenea. Lorenzo escuchó todo eso sin cambiar de posición junto a la ventana, sin girar el rostro, y permaneció en silencio por un momento que Sebastián había aprendido a lo largo de los años a no intentar llenar. Entonces el hacendado dejó la taza de café sobre la mesa de madera con el cuidado preciso que tenía para todas sus acciones y dijo solo que él mismo iría a verificar, lo que dejó a Sebastián levemente sorprendido, porque en situaciones así el patrón solía delegar. Esa sorpresa silenciosa del administrador no era sin fundamento, porque había algo en aquella noticia. Lorenzo no sabría decir exactamente qué, que había tirado de él de una cuerda diferente a las habituales. No era solo la cuestión de la propiedad. No era el protocolo de la hacienda que exigía verificar quién usaba lo que pertenecía a las tierras. Había algo más difuso y más antiguo que eso, algo que no examinó de cerca porque no tenía el hábito de examinar las cosas que venían de dentro.
Mandó llamar a su caballo, Centeno, un hermoso alazán ruano de 15 años, que era su compañía más constante y más confiable, y partió por las tierras en dirección a la casa vieja, con el paso tranquilo de quien no tiene prisa, pero tampoco está detenido. El viento de la mañana olía a tierra mojada y a romero, y los pirules, a ambos lados del camino, estaban comenzando a mostrar los primeros brotes de flores pálidas que llenarían el aire de un perfume que Lorenzo asociaba desde siempre, y sin poder evitarlo, con la primavera y con todo lo que la primavera promete antes de cumplir. Vio el humo primero, un hilo fino y recto que subía de la chimenea de la casa vieja con la calma modesta de quien no quiere incomodar, pero necesita existir. Después, vio a la mujer desde lo alto del caballo, antes de que ella lo viera. Estaba fuera de la casa, en el pequeño terreno al frente, y había reunido algunas ramas secas junto a la pared, y ahora doblaba un rebozo oscuro sobre los hombros con un movimiento que tenía algo de muy cansado y al mismo tiempo muy decidido, como alguien que está en el límite, pero aún no ha llegado a él. Era pequeña, de cabellos castaños, recogidos con descuido debajo de un pañuelo oscuro, vestida de luto, y había en ella una postura que Lorenzo notó antes que cualquier otra cosa. No era la postura encorvada de quien pide, ni la postura defensiva de quien teme, sino la postura erguida y contenida de quien está con miedo, pero se niega a demostrarlo. Centeno relinchó suavemente al acercarse, y la mujer levantó el rostro en dirección al sonido, y los ojos de ambos se encontraron por primera vez sobre el silencio de la mañana y sobre el olor a romero y tierra. María no retrocedió. Eso fue lo que Lorenzo notó primero, incluso antes de desmontar, antes de que cualquier palabra fuera intercambiada entre ellos. La mujer no retrocedió. Había levantado el rostro en dirección al caballo con una expresión que mezclaba el susto natural de quien es sorprendido con una especie de dignidad serena, que no parecía aprendida, sino de nacimiento, como si fuera parte de su composición más fundamental, como los huesos o la sangre. Sus ojos eran de un castaño avellana claro, y había en ellos una claridad que contrastaba con el cansancio del resto del cuerpo, como si lo que estaba por dentro aún no se hubiera rendido a lo que estaba por fuera. Lorenzo desmontó de Centeno con el movimiento natural de quien ha pasado toda la vida a caballo. Ató las riendas a una rama baja de la higuera y caminó los pocos pasos que los separaban con la calma de quien no quiere asustar, pero tampoco pretende disminuir su propia presencia para parecer menor de lo que es. La mujer permaneció donde estaba, con el rebozo sobre los hombros y las manos juntas delante del cuerpo, y esperó. Lorenzo se detuvo a una distancia razonable, porque había aprendido a lo largo de toda una vida de mando que el espacio que se deja entre dos cuerpos dice más sobre las intenciones que cualquier palabra que pueda pronunciarse después. La miró con la atención directa que tenía para todo, sin ser descortés, pero sin fingir que no la examinaba, y dijo con la voz grave y controlada que le era natural, que aquella era propiedad de la hacienda San Miguel, y que él era el hacendado Lorenzo de la Vega, y que le gustaría saber quién era ella y qué la había llevado hasta allí. María escuchó su nombre sin dejar que nada en su rostro cambiara visiblemente, pero sintió algo apretarse en el centro del pecho, porque hacendado era una palabra que pertenecía a un mundo tan distante del suyo que casi no la reconocía cuando se usaba para describir a alguien que estaba a 3 pasos de ella, de pie sobre la misma tierra roja. Respiró hondo, no para reunir valor, sino para elegir las palabras con el cuidado que la situación merecía. Y entonces habló. Dijo que se llamaba María Guadalupe, que era viuda desde hacía menos de 2 meses, que había perdido la casa a causa de las deudas del marido y que estaba sin familia y sin a dónde ir,
y que había llegado hasta aquella casa porque le dijeron que estaba abandonada y necesitaba un techo por el tiempo suficiente para encontrar trabajo y una solución digna para su situación. Dijo todo eso con voz pausada y clara, sin dramatismo innecesario, sin pedir perdón por existir, pero tampoco con una arrogancia que no le pertenecía, como alguien que presenta los hechos de una situación y deja que los hechos hablen por sí mismos, porque son suficientemente elocuentes sin necesitar adornos. Hubo un silencio después de que terminó, el tipo de silencio que ocurre cuando las palabras de alguien llegan a otro con más peso del esperado, y Lorenzo se quedó mirándola por un momento que fue demasiado corto para llamarse largo, pero lo bastante largo para ser significativo. Y ella sostuvo la mirada sin parpadear, sin bajar la cabeza, sin pedir que él dijera algo deprisa para terminar con la incomodidad. Lorenzo había llegado a aquella casa con la intención clara y práctica de verificar la situación y tomar las medidas correspondientes que en su mente habían incluido, antes de ver a la mujer, la posibilidad simple de pedir que la persona se fuera y ofrecer, si fuera necesario, alguna orientación sobre dónde encontrar refugio en el pueblo más cercano. Era el procedimiento razonable, el procedimiento de un hacendado que no puede permitir que cualquier persona ocupe sus propiedades sin autorización, por más que la compasión personal pudiera inclinarse hacia otro lado. Pero había algo en esa mujer, algo que no conseguía organizar dentro de las categorías habituales con las que ordenaba el mundo. Algo que tenía que ver con aquella postura erguida y aquellos ojos claros y con la manera en que había dicho «solución digna», como si la dignidad fuera una cosa a la que se negaba a renunciar, incluso habiéndolo perdido todo lo demás. Lorenzo era un hombre de razón, y la razón le decía que había un protocolo que seguir, pero había en él enterrado, bajo años de disciplina y luto, un sentido de justicia más antiguo que cualquier protocolo. Preguntó por el vientre, no con grosería, sino con la franqueza simple de quien evalúa una situación con todos sus elementos. Y María confirmó, sin vacilar, que estaba embarazada de aproximadamente 3 meses, que el niño era del marido fallecido y que era precisamente por causa del niño que no podía darse el lujo de desesperar, pues había alguien que dependía de que ella permaneciera entera. Lorenzo escuchó eso y sintió algo que reconoció vagamente, como reconocemos la melodía de una música que oímos muchos años atrás sin ser capaces de nombrarla de inmediato. Era la cualidad específica de un coraje que no hace ruido, el tipo de valentía silenciosa que no se anuncia y que por eso es mucho más difícil de mirar de frente que la valentía que se proclama. Miró la casa detrás de ella, las paredes encaladas y el techo que necesitaba reparaciones. Y después miró los campos alrededor, sus tierras inmensas y bien cuidadas, e hizo el cálculo tácito y honesto de un hombre que sabe lo que tiene y sabe lo que cuesta ceder una parte de ello. Entonces dijo algo que él mismo no había previsto decir cuando había salido de la casona por la mañana. Dijo que podía quedarse. No con muchas palabras, no con ceremonia, sino con la precisión seca de quien toma una decisión y la anuncia sin necesitar validación. Que podía quedarse en la casa mientras las circunstancias no cambiaran. Que enviaría a alguien a verificar las condiciones del techo esa misma semana y que al día siguiente la gente de la hacienda le llevaría lo necesario para hacer el espacio habitable con el mínimo de decencia que cualquier ser humano merece tener. María permaneció inmóvil por un segundo y, por primera vez desde que lo había visto acercarse a caballo, algo en la compostura cuidadosa de su rostro cedió levemente, apenas levemente, y los ojos se le volvieron más brillantes por un momento, demasiado breve para llamarse lágrima, pero demasiado real para ser ignorado. Dijo,
«Gracias», con voz baja y firme, y Lorenzo asintió con la cabeza. Fue a buscar el caballo en la higuera, montó con el mismo movimiento fluido de antes y partió por el camino de tierra, sin mirar atrás, pero con la certeza extraña e incómoda de que había dejado allí algo que aún no sabía nombrar. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera subido lo suficiente para calentar la tierra, llegaron a la casa vieja 3 trabajadores de la hacienda con una carreta cargada de cosas que María miró con los ojos grandes de quien no está acostumbrada a recibir. Había cobijas gruesas de lana, leña cortada y seca, apilada con cuidado, un colchón de paja nuevo enrollado en tela, una canasta con alimentos suficientes para muchos días, pan, queso, aceite de oliva, verduras, una cajita de huevos cuidadosamente protegida con paja y una lata de gorditas de anís. Sin poder explicar por qué, aquel detalle pequeño e innecesario la conmovió más que todos los demás juntos. Los trabajadores laboraron sin hablar mucho, con la eficiencia serena de quien tiene instrucciones claras y las respeta. Y el mayor de ellos, un hombre de cabellos blancos que se presentó como don Armando y que había servido a la hacienda durante 30 años, examinó el techo con ojos experimentados y dijo que volvería en 2 días con los materiales y un maestro para los arreglos. María ayudó a ordenar lo que había llegado con la organización natural de una mujer que siempre hizo del espacio que tenía el mejor espacio posible. Y cuando los hombres se fueron y ella quedó sola en la casa, que ahora olía a leña limpia y cobija nueva, permaneció de pie en medio de la habitación por un momento largo y silencioso. Era una sensación extraña y casi insoportablemente compleja la que tenía. Gratitud genuina y profunda, pero también algo que se parecía a vergüenza. No la vergüenza baja de quien se siente inferior, sino la vergüenza delicada de quien no está acostumbrada a recibir y no sabe muy bien dónde colocar el peso de una bondad que no pidió y que no puede devolver. Había pasado toda su vida dando lo que tenía y no recibiendo lo que necesitaba. Y ahora la situación estaba invertida de una manera que la dejaba sin un guión interno que seguir, sin saber cuál era la postura correcta, cuál era el sentimiento permitido, dónde comenzaba la gratitud y dónde terminaba el orgullo. Pero estaba el niño, y el niño fue, como había sido desde el principio, el argumento más fuerte contra cualquier vacilación. María preparó un caldo con las verduras de la canasta, se sentó junto a la chimenea con el cuenco en el regazo y el calor del fuego en el rostro. Y por primera vez en muchas semanas comió despacio, sin la prisa de quien come por obligación, sino con la atención de quien reconoce que está siendo sostenida por algo mayor de lo que ella misma comprende. La luz de la tarde entraba por la ventana reparada con la gentileza específica de la luz de marzo, dorada y horizontal, y se posaba sobre el suelo de piedra en rectángulos suaves que parecían invitaciones al descanso. María se quedó allí hasta que el fuego disminuyó, con las manos alrededor del cuenco vacío y los ojos entrecerrados, y pensó en el hacendado con la sobriedad de quien piensa en algo que no entiende completamente, pero reconoce como significativo, y le dijo al silencio que era necesario ser digna de esa generosidad, que era la única forma de honrarla que estaba a su alcance. Lorenzo no mencionó el asunto de la mujer en la casa vieja a ninguno de sus empleados más allá de lo necesario. Y si Sebastián Carranza tenía opiniones sobre la decisión de su patrón, las guardó con la discreción que 30 años de servicio leal enseñan mejor que cualquier código de conducta. El hacendado volvió a sus rutinas con la misma exactitud de siempre.
La cabalgata antes del amanecer, el desayuno solitario en el comedor demasiado grande para un único lugar puesto, las reuniones con los administradores sobre las cosechas y los arrendamientos, las cartas de negocios respondidas con la caligrafía firme y elegante que había aprendido con el tutor cuando tenía 12 años. Pero había algo diferente, difícil de localizar con precisión, como una pequeña piedra dentro de un zapato que no duele lo suficiente como para detenerse, pero que no deja de sentirse a cada paso. La conciencia de que en aquellas tierras, a menos de media hora a caballo de la casona, había alguien que dependía de una decisión que él había tomado, y que esa dependencia creaba entre ellos un hilo invisible que no había existido el día anterior. No era incomodidad lo que sentía, reflexionaba Lorenzo en las largas noches de la biblioteca, rodeado de libros que a veces abría y a veces solo sostenía como si su peso fuera suficiente. Era algo más cercano a una responsabilidad que no había buscado, pero que había asumido con plena conciencia. Y Lorenzo era un hombre que tomaba las responsabilidades en serio, con una seriedad que a veces rozaba el peso excesivo, porque había aprendido desde muy joven que el apellido de la Vega no era solo un nombre, sino un contrato con la tierra y con las personas que en ella vivían. Había algo en aquella mujer, en la manera en que había dicho las cosas sin adorno, sin súplica, y sin el tipo de afectación que él había aprendido a identificar y a desconfiar en las mujeres de su mundo social, que lo había afectado de una manera que aún estaba intentando clasificar correctamente. No era solo compasión, aunque había compasión. Era algo más cercano al reconocimiento, como cuando vemos en otra persona una herida que conocemos de nuestra propia carne. Pensó en Inés esa noche con una claridad que a veces se le escapaba durante meses enteros. Pensó no en el dolor de la pérdida, que era familiar, sino en la persona que Inés había sido antes de la pérdida, en la manera en que había llenado las habitaciones de la casona con una presencia que no era ruidosa, pero que era perceptible, como la diferencia entre un jardín con flores y un jardín sin ellas, incluso cuando las flores son discretas. La ausencia de Inés había enseñado a Lorenzo que la presencia de ciertas personas no es algo que se note mientras está, sino solo después de que se va. Y él había pasado 7 años aprendiendo a vivir en esa ausencia, como quien aprende a caminar con una pierna que duele. Apagó la vela de la biblioteca más tarde de lo habitual. Subió las escaleras de la casona en la oscuridad familiar que conocía de memoria, y antes de acostarse se quedó mirando por la ventana del dormitorio la extensión negra de sus tierras bajo el cielo estrellado de marzo. Y no supo, pero sintió que algo había cambiado en esa extensión que conocía tan bien. Algo pequeño y persistente, como una llama que se enciende en un lugar donde durante mucho tiempo solo había habido frío. Las semanas que siguieron al primer encuentro trajeron la primavera a las tierras de San Miguel con la generosidad lenta e inevitable con la que la primavera siempre llega. Primero en los olores, después en los colores, después en el aire que cambia de calidad, como si alguien hubiera cambiado el telón de fondo del mundo por otro de textura más suave. María fue descubriendo la propiedad en la medida en que sus fuerzas y el buen juicio lo permitían, siempre con el cuidado de no aventurarse en las partes de las tierras donde podría encontrarse con el hacendado o sus trabajadores sin necesidad, porque había una línea de discreción que había trazado para sí misma desde el primer día y que consideraba tan importante como cualquier pared. Había pedido a través de don Armando que le informaran si había alguna forma de retribuir lo que recibía con algún trabajo que estuviera dentro de sus posibilidades. Y la respuesta
llegó de vuelta con la brevedad característica que ya había aprendido a asociar al hacendado, que cuidara de sí misma y del niño, que eso era suficiente. Pero María no era mujer de quedarse quieta, esperando que las cosas sucedieran a su alrededor. Y dentro de las limitaciones razonables del embarazo que avanzaba, fue encontrando maneras de ocupar las manos y los días con utilidad. Limpió la casa con un cuidado que fue transformando el espacio poco a poco, de refugio improvisado en lugar habitado con intención. Replantó el arriate junto a la pared sur, con semillas que don Armando había incluido discretamente en una de las canastas, sin comentario y sin explicación, y que María entendió como la generosidad particular de un hombre viejo, que entiende que tener algo creciendo es una forma de mantener la esperanza anclada al suelo. Las rosas silvestres de la pared fueron podadas con cuidado y atadas con tiras de tela a las piedras para que crecieran con más dirección. Y había en ello algo que María reconocía como metáfora, sin necesidad de articularla. Ciertas cosas crecen mejor cuando tienen algo a lo que sujetarse. El hacendado pasó por la casa por segunda vez en una tarde de abril, y esta vez no desmontó del caballo. Se detuvo a una distancia razonable y preguntó con la voz que ella había aprendido a reconocer como la voz de quien no usa palabras como decoración, si había algo que necesitara. María se limpió las manos en el delantal, lo miró haciéndose visera con la mano contra el sol de la tarde y dijo que estaba bien y que agradecía la pregunta. Hubo entre ellos un silencio que no era incómodo de la manera en que los silencios entre extraños suelen ser, sino que tenía una cualidad diferente, más cercana a una conversación que dos interlocutores honestos mantienen con la ausencia de palabras que aún no saben cómo decir. Lorenzo asintió con la cabeza, giró el caballo en el camino y partió por la misma vereda de siempre. Y María se quedó mirando la nube de polvo rojo que Centeno levantaba al galope, hasta que ambos desaparecieron entre los pirules. Y notó, sin juzgarse a sí misma, que había sentido algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: la sensación de ser vista sin ser evaluada. No tardó mucho para que las lenguas comenzaran a moverse con la velocidad y la creatividad particular con la que las lenguas de los pueblos suelen moverse cuando hay novedad para alimentarlas. La historia de una mujer viuda y embarazada viviendo en una casa de las tierras del hacendado de San Miguel era el tipo de narrativa que se prestaba a muchas interpretaciones. Y las interpretaciones fueron naciendo con la naturalidad de la mala hierba, sin invitación, sin permiso y con una tenacidad impresionante. En el pueblo más cercano a las tierras, llamado Villaflores, los comentarios iban de lo caritativo a lo malicioso, con la facilidad de quien no distingue muy bien entre ambas cosas. Y había quien decía que el hacendado había perdido el juicio desde la muerte de la esposa, y quien decía que no había pérdida de juicio ninguna, que los hombres poderosos siempre tenían sus razones para hacer lo que hacían, y que esas razones raramente eran las que declaraban. Don Armando escuchó algunas de esas conversaciones en la plaza del pueblo y las llevó al conocimiento del patrón con la lealtad discreta de quien informa sin opinar. Lorenzo escuchó el relato de Armando con la expresión que tenía para las cosas que lo molestaban, pero que no lo sorprendían, porque había aprendido a lo largo de toda una vida de apellido y responsabilidad que el escrutinio público era la sombra inevitable del poder y que reaccionar a los rumores con indignación era exactamente el tipo de comportamiento que los alimentaba en lugar de apagarlos. Le dijo a Armando que la mujer era una viuda en situación de necesidad, que había encontrado refugio en una propiedad que no estaba siendo utilizada, que eso era todo lo que había que decir y que quien quisiera pensar diferente era libre de pensar.
pero había en su voz cuando dijo eso, algo que Armando reconoció después de 30 años de convivencia como la versión contenida de una irritación genuina. No por su propia imagen. Lorenzo nunca se había preocupado mucho por eso, sino por la idea de que aquella mujer, que ya había pasado por tanto, pudiera ser alcanzada por la crueldad de palabras que no merecía. María supo de los rumores por accidente, escuchando en el mercado del pueblo, a donde había ido un día a comprar hilo para costura, a dos mujeres que hablaban sin notar su presencia. Escuchó lo suficiente para comprender lo que se estaba diciendo sin necesidad de oírlo todo. Volvió a la casa con el mismo paso tranquilo de siempre. Colgó la canasta en el gancho junto a la puerta. Se sentó en la banca junto a la ventana con la costura en las manos y permaneció trabajando durante largo tiempo sin pensar en nada específico, dejando que la aguja entrara y saliera de la tela con el ritmo automático de quien necesita hacer algo con las manos para que el corazón no haga demasiadas cosas. Había aprendido a no desperdiciar energía en batallas que no podía ganar, y los rumores eran batallas de ese tipo. Combatirlos daba más visibilidad a lo que se quería borrar. Lo que podía controlar era lo que era, y lo que era estaba claro para sí misma. Una mujer que había recibido un gesto de bondad, que estaba honrando ese gesto con discreción y dignidad, y que no necesitaba la aprobación del mundo para saber que estaba actuando correctamente. Fue una tarde de mayo, con el cielo que había comenzado azul y limpio por la mañana, y que se fue cerrando a lo largo de las horas, con la rapidez traicionera de las tormentas de primavera en aquella región de México, la que llevó al hacendado hasta la puerta de la casa vieja por tercera vez, y esta vez de una manera que ninguno de los dos había planeado ni previsto. Lorenzo venía de una inspección a los viñedos del lado norte de las tierras, cuando las primeras gotas gruesas comenzaron a caer con la fuerza específica de la lluvia que tiene prisa, y Centeno agitó las orejas con la incomodidad de los caballos que sienten la tormenta antes de que muestre toda su intención. La vereda de regreso a la casona quedaba del otro lado de un arroyo que ya se había desbordado otras veces en este tipo de lluvia repentina, y la casa vieja estaba más cerca que cualquier otra opción de refugio, de modo que Lorenzo giró el caballo en esa dirección con el pragmatismo de quien toma decisiones basadas en hechos y no en consideraciones sentimentales. María oyó los cascos de Centeno en el patio antes de oír el golpe en la puerta, y cuando abrió, estaba el hacendado en el umbral con el sombrero chorreando agua y los hombros del saco ya empapados. Y había en aquella imagen algo tan completamente diferente de todas las imágenes que ella había formado de aquel hombre en las semanas anteriores, algo tan humano y tan despojado de toda la solemnidad del apellido, que necesitó un momento para reorganizar lo que veía con lo que sabía. Él pidió permiso para entrar con la misma brevedad directa de siempre, y María abrió completamente la puerta y dijo que entrara, que había fuego en la chimenea, y fue a buscar una toalla de lino del cuarto con la naturalidad práctica de una mujer que sabe qué hacer cuando alguien llega empapado por la lluvia, independientemente de quién sea ese alguien. Lorenzo entró, ató el caballo bajo el tejabán improvisado que María había construido contra la pared lateral con algunas ramas y telas impermeables, y se quedó de pie junto a la chimenea con las manos extendidas hacia el calor, con un gesto tan simple y tan universal que por un momento la diferencia de mundos entre ellos pareció algo mucho menos sólido de lo que solía parecer. Ella calentó agua y preparó un té de hierbas con miel, porque era lo que había y porque el frío de la lluvia merecía algo caliente. Y colocó la taza sobre la mesa sin ceremonia y dijo que se sintiera a gusto. Lorenzo se sentó en el taburete junto a la mesa
Y María volvió a su lugar en la banca cerca de la ventana con la costura en las manos, no para fingir que él no estaba allí, sino porque había aprendido que ciertas situaciones se resuelven mejor cuando no son tratadas como situaciones difíciles. La lluvia golpeaba el techo con la intensidad generosa de las tormentas de mayo, y el fuego de la chimenea crepitaba en el silencio entre ellos, con el lenguaje propio del fuego, que no necesita palabras para llenar un ambiente de presencia. Fue el hacendado quien habló primero, no con la voz de mando que ella había oído en las otras ocasiones, sino con una voz diferente, más baja y más cercana a conversación que a instrucción. Y preguntó si estaba bien, si el niño daba lata, si había algo que necesitara además de lo que ya había sido provisto. María respondió con la honestidad que era su naturaleza más constante. Dijo que estaba bien, que el niño le daba algunos mareos por la mañana, pero que había mejorado en las últimas semanas, que no necesitaba nada además de lo que ya había recibido y que pensaba en ello con frecuencia, en la enormidad de lo que había recibido y en la pequeñez de lo que podía ofrecer a cambio. Dijo esta última parte sin dramatismo, solo como un hecho que le parecía importante nombrar con claridad. Y Lorenzo la miró por encima de la taza de té, con aquella atención directa que ella había aprendido. No era evaluación, sino una forma de escucha que él ejercía con el cuerpo entero. Él dijo que no había nada que ofrecer a cambio, que no era esa la naturaleza de lo que había hecho. Y había en la manera en que dijo eso algo que no era solo cortesía, sino una especie de principio, como si la idea de que la bondad necesitara reembolso lo ofendiera de una forma genuina. María miró las manos sobre la costura y dijo que entendía, y había en su entender algo que iba más allá de la aquiescencia. Era reconocimiento. La conversación fue naciendo despacio, de la manera en que nacen las conversaciones entre personas que no tienen el hábito de hablar sin motivo, pero que se encuentran en una situación donde el silencio comienza a pesar más que las palabras. Lorenzo preguntó de dónde era, y ella contó sobre Jalisco, la casa del herrero, la madre que murió temprano, con la contención de quien cuenta sin exhibir, sin buscar compasión, pero tampoco sin esconder lo que fue. Él escuchó con una atención que María reconoció como rara, porque había pasado la vida al lado de un hombre que oía solo lo suficiente para responder, y había algo en la manera en que el hacendado escuchaba completamente, sin apresurar, sin interrumpir, que le era tan desconocido como el consuelo de ciertos gestos simples que nunca había recibido. Ella preguntó con la cautela natural de quien sabe que ciertas preguntas cruzan fronteras, si él había nacido en aquellas tierras, y él dijo que sí, que la hacienda había sido de la familia por 4 generaciones, y que había algo en ello que era al mismo tiempo un privilegio y un peso. Y dijo esta última palabra, peso, de una manera que ella entendió no se refería solo a la responsabilidad del apellido. La lluvia fue disminuyendo al cabo de casi 1 hora, primero perdiendo la intensidad furiosa y después transformándose en una llovizna suave y constante que lavaba el mundo con más delicadeza. Lorenzo terminó el té. Agradeció con la brevedad que era su marca, pero que María había aprendido no era frialdad, sino una forma de economía con las palabras que no les quitaba el peso, y fue a buscar a Centeno bajo el tejabán. Antes de montar, se detuvo por un instante con las riendas en la mano, y volvió el rostro hacia ella, que estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados sobre el vientre creciente, y dijo que le había gustado la conversación. Era una frase simple, tan simple que en cualquier otro contexto podría haber pasado por protocolo. Pero había en la manera en que Lorenzo de la Vega dijo esas 5 palabras una cualidad de sinceridad que María reconoció inmediatamente.
porque ella misma solo decía las cosas que sentía y era capaz de reconocer cuando otro hacía lo mismo. Ella dijo que también le había gustado, con la misma simplicidad directa, y él asintió, montó en centeno y partió por el camino mojado, mientras el sol volvía tímidamente a aparecer entre las nubes pesadas. Don Armando Ferrer Salas había servido a la Hacienda San Miguel durante 31 años. Había servido al padre de Lorenzo antes de servir a Lorenzo, y había aprendido a lo largo de esas décadas que los grandes acontecimientos de la vida de los grandes patrones suelen comenzar de maneras muy pequeñas, que solo se reconocen como lo que son después de que ya han sucedido. Había acompañado al hacendado cuando cortejó a doña Inés con la formalidad correcta de los rituales del mundo que habitaban. Había estado presente en el matrimonio y en el luto que siguió, y había visto a Lorenzo cambiar después de la muerte de su esposa con la lentitud de una transformación que parecía permanente. No de la manera dramática de las personas que se rompen y quedan visibles en sus fragmentos, sino de la manera silenciosa de las personas que cierran una puerta por dentro y continúan funcionando por fuera con una eficiencia que es casi más triste que cualquier colapso abierto. Armando había respetado ese cierre como se respeta el luto, a distancia, con cuidado, sin forzar. Por eso observó con atención particular, sin comentario y sin juicio visible, los cambios sutiles que fueron apareciendo en el comportamiento del patrón en las semanas que siguieron a la llegada de la mujer a las tierras. No eran cambios grandes, ni cambios que cualquiera menos atento que Armando habría notado. Era el hecho de que Lorenzo había pasado por el camino que llevaba a la casa vieja 3 veces en 2 semanas, bajo pretextos que, aunque plausibles, no eran estrictamente necesarios. Era la manera en que el hacendado había respondido a los rumores del pueblo, no con la indiferencia habitual que tenía hacia lo que el mundo comentaba sobre él, sino con algo que se parecía más a protección. Era el modo en que Lorenzo había pedido, de paso, y como si fuera un detalle menor, que se verificara si la mujer tenía libros para leer. Y cuando Armando respondió que no lo sabía, el patrón había dicho que se verificara y que se proveyera, si no los tenía, algunos volúmenes adecuados, que leer era importante para la mente de una persona que pasaba muchas horas sola. Armando consiguió los libros sin comentario, como conseguía todo, con la lealtad que no exige explicaciones, y llevó él mismo a la casa vieja un paquete de 3 volúmenes encuadernados en cuero, que escogió de la biblioteca de la casona con el criterio silencioso de quien piensa en lo que alguien puede necesitar sin necesidad de preguntar. María recibió los libros con una expresión que Armando llevó de vuelta a la casona guardada en la memoria, como si fuera un objeto precioso. No fue la expresión de alguien que recibe un regalo. Fue la expresión de alguien que recibe de vuelta algo que había perdido sin saber que lo había perdido, algo que le pertenecía y que había llegado por un camino inesperado. Pasó la mano sobre las cubiertas de los volúmenes con una delicadeza que hizo a Armando pensar que aquella mujer había leído mucho antes de que la vida le quitara el tiempo para hacerlo, y agradeció con palabras simples y ojos que decían más que las palabras. Y Armando volvió a la casona con la impresión clara de que el patrón había hecho algo correcto, y que ciertas cosas correctas no necesitan ninguna justificación, además de su propio acierto. Querida amiga, necesito hacer una pequeña pausa aquí para preguntarte algo, porque esta historia me toca profundamente, y tengo la certeza de que a ti también. Imagina por un momento que eres María, has perdido todo, estás embarazada, sola, sin familia, y un hombre poderoso que no te conoce de nada te abre la puerta y te ofrece refugio sin pedir nada a cambio. ¿Qué harías tú en su lugar?
¿Aceptarías con el corazón abierto o el orgullo y el miedo te impedirían confiar? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que cada una de ustedes piensa, y hay respuestas tan hermosas y tan honestas que a veces me emocionan más que las propias historias. Continúa conmigo, porque lo que viene a continuación apretará el corazón de una manera muy especial. Había algo diferente en la tarde en que Lorenzo volvió a la casa vieja por cuarta vez. Y la diferencia estaba en el hecho de que esta vez no había ido por accidente. No había lluvia ni pretexto de inspección de las tierras. Simplemente había montado en Centeno después del almuerzo solitario en la casona y había dirigido el caballo en esa dirección con la honestidad mínima consigo mismo de no inventar una razón que no existía. Era un día de mayo pleno y generoso, con el sol de media tarde calentando los pirules hasta que el aire a su alrededor olía a hoja caliente y a tierra seca, y los campos estaban verdes de una manera que solo ocurre en esa estación, un verde excesivo y casi improbable que Jalisco y la región de la Hacienda compartían con el orgullo de tierras bien cuidadas. Lorenzo llegó a la vereda de la casa y vio a María antes de que ella lo viera. Estaba sentada en la piedra grande frente a la casa, con uno de los libros abiertos en el regazo y el rostro levantado hacia el sol de la tarde, en una postura de abandono tranquilo que él no había visto en ella ninguna de las otras veces, una postura de alguien que por un momento se ha olvidado del peso de las cosas. Ella lo oyó acercarse y cerró el libro con el movimiento natural de quien no se avergüenza de lo que estaba haciendo, pero respeta el cambio que una nueva presencia trae al espacio. Lorenzo desmontó y ató a Centeno en la higuera con la costumbre ya establecida de quien sabe que se quedará un rato, y se sentó en la piedra un poco más pequeña que había al lado de la piedra grande, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos, y dijo que había venido a verificar si las reparaciones del techo habían resistido bien las últimas lluvias. Era un pretexto, y ambos sabían que era un pretexto, pero había entre ellos ya una complicidad suficiente para que el pretexto funcionara como una convención educada que preservaba la dignidad de ambos, sin que ninguno tuviera que nombrar lo que había debajo. María dijo que el techo había resistido muy bien y que estaba agradecida por las reparaciones, y después preguntó si tenía tiempo para quedarse un poco, con una franqueza que sorprendió a los dos al mismo tiempo, y que ella no retiró porque ya estaba dicha y porque era honesta. Lorenzo se quedó. Permanecieron allí sentados en la tarde de mayo, con el sol descendiendo despacio y los pájaros en el encino, discutiendo cosas de pájaros, y conversaron con la naturalidad creciente de quienes descubren que el otro es alguien con quien se puede hablar sin costo, sin actuación, sin la armadura social que el mundo exige en las situaciones formales. Lorenzo contó cosas que hacía mucho no contaba a nadie, sobre el padre que había sido un hombre severo pero justo, sobre los inviernos de la infancia en aquella casona que era elegante pero fría en los huesos, sobre un libro que había leído a los 15 años y que había cambiado la manera en que veía la tierra y a quienes trabajaban en ella. María escuchaba con la atención completa que él había aprendido a reconocer como su forma de presencia. Y cuando ella hablaba, él escuchaba de la misma manera. Y había en ese intercambio algo que ambos reconocían vagamente como precioso, sin saber aún qué nombre darle. El sol estaba casi tocando el horizonte cuando Lorenzo se levantó. Y había en el momento de partir una vacilación de segundos que ninguno de los dos mencionó, pero que ambos sintieron como la vacilación de alguien que no quiere interrumpir algo que está ocurriendo bien. Lorenzo volvió a la casona aquella tarde con Centeno a un paso más lento de lo habitual,
y había en el aire de la noche que comenzaba a caer el aroma de flores de naranjo de los patios internos, que llegó hasta él aún en el camino antes de entrar por los portones, como una bienvenida perfumada que la hacienda ofrecía siempre en esa estación. Cenó solo, como siempre, pero había algo diferente en el silencio del comedor esa noche. Una cualidad distinta que intentó identificar mientras el mozo retiraba los platos, y que identificó finalmente no como ausencia de algo, sino como presencia. La presencia del contraste entre el silencio de allí y el silencio diferente de la tarde pasada junto a la casa vieja, que había sido un silencio entre dos personas y no el silencio de una persona sola. Y la diferencia entre ambas cosas era, comprendió Lorenzo con una sorpresa discreta, mayor de lo que había pensado. Subió a la biblioteca más temprano de lo habitual, abrió un volumen que no leyó y se quedó mirando la ventana con la vela encendida a su izquierda y el pensamiento yendo a donde quería ir. María, por su parte, preparó la cena con movimientos más ligeros de lo habitual, y solo lo notó cuando se sorprendió tarareando en voz baja una canción que había aprendido de su madre cuando tenía 5 o 6 años y que había olvidado durante un tiempo tan largo que ni siquiera sabía que aún estaba guardada en algún lugar dentro de sí. Se detuvo en medio de la canción y quedó inmóvil por un momento con la cuchara suspendida sobre la olla, examinando ese sentimiento con la honestidad que siempre había aplicado a sí misma. Había algo que se parecía a la alegría, una alegría pequeña y cautelosa como una llama protegida del viento por la mano, pero alegría aún así. Y María había aprendido a reconocer sus emociones con precisión, después de años de matrimonio, en los que esconderlas había sido necesario para sobrevivir. No era amor, se dijo a sí misma con claridad, porque amor era una palabra grande y arriesgada que había aprendido a no usar con ligereza. Pero era algo que el amor podría llegar a ser si las circunstancias y los seres humanos involucrados se mostraban a la altura de ello. El niño se movió aquella noche por primera vez con claridad suficiente para que María sintiera el movimiento como algo real y no como la imaginación de un deseo, un pequeño empujón interior, como el de alguien que golpea suavemente una puerta para recordar que existe. María detuvo todo lo que estaba haciendo y quedó completamente inmóvil con las manos sobre el vientre, no queriendo interrumpir aquella comunicación mínima y enorme al mismo tiempo, y lloró por primera vez desde que todo había comenzado. No de tristeza, sino de esa mezcla particular de gratitud y amor que no tiene otro nombre más que sí misma, y que llega a veces sin aviso, con una intensidad que los ojos no consiguen contener. Le dijo al hijo que estaba allí, que siempre estaría allí, que el mundo había sido duro, pero que ella no permitiría que fuera siempre así, que había personas buenas, que había bondad verdadera, que había días de sol en tierras de pirules y encinos, y que la vida a veces, y cuando menos se espera, ofrece una mano abierta cuando se está más convencido de que solo se encontrarían puertas cerradas. Sebastián Carranza era un hombre diferente de Armando en casi todos los aspectos. Donde Armando era silencioso y observador, Sebastián era directo y práctico, el tipo de administrador que veía el mundo en términos de eficiencia y consecuencia, y que rara vez dudaba en decir lo que pensaba cuando consideraba que era su función hacerlo. Había servido a la hacienda durante 15 años como administrador principal, y su lealtad a Lorenzo era incuestionable, lo que le daba, en su propia evaluación, la prerrogativa de decir ciertas cosas que otros no se atreverían. Esperó una tarde en la que encontró al patrón solo en el despacho sobre los libros de cuentas de las cosechas y pidió permiso para hablar de un asunto que no era de cuentas. Y Lorenzo dijo que hablara, con la atención cansada
pero presente, de quien había pasado el día entre números. Sebastián dijo con la objetividad que le era característica que los comentarios en el pueblo y en los alrededores estaban creciendo, que había familias de posición en la región que comenzaban a hacer preguntas sobre la situación de la mujer en las tierras y que consideraba que el patrón debía estar informado. Lorenzo cerró el libro de cuentas con el cuidado que tenía con los objetos. Miró a Sebastián con la expresión que el administrador conocía como la señal de que una respuesta estaba siendo compuesta con atención antes de ser pronunciada, y permaneció en silencio por un momento que Sebastián supo no interrumpir. Entonces dijo con una calma que era más expresiva que cualquier vehemencia, que la señora María era una viuda en situación de necesidad que había encontrado en las tierras de la hacienda el refugio que el mundo le había negado, por razones que no reflejaban ninguna falla de su parte, que él había tomado la decisión de ofrecer ese refugio con plena conciencia, y no había razón para cambiar ninguna parte de esa decisión, y que en cuanto a las familias de posición que hacían preguntas, eran bienvenidas a hacerlas, y que las respuestas serían exactamente las que acababa de dar a Sebastián. Dijo todo eso sin levantar la voz y sin cambiar la expresión, y había en esa calma la cualidad específica de la autoridad que no necesita volumen para ser sentida en toda su extensión. Sebastián escuchó todo eso y asintió con el respeto de quien reconoce una posición firme y la acepta. Pero antes de salir, añadió, con la franqueza que era su contribución personal a la relación con su señor, que existía también la cuestión de lo que el propio patrón sentía, que eso también merecía consideración y que decía eso no como injerencia, sino como alguien que lo servía desde hacía 15 años y que tenía ojos. Lorenzo lo miró por un momento con una expresión que Sebastián no supo clasificar con precisión y que estaba en algún lugar entre la incomodidad y el reconocimiento, y dijo solo que podía retirarse. Sebastián salió y Lorenzo quedó solo en el despacho con los libros de cuentas cerrados y la tarde cayendo lentamente por las ventanas altas, y se quedó pensando en esa última frase del administrador con la honestidad de un hombre que se había prometido a sí mismo muchos años antes no mentirse sobre las cosas importantes. Había algo que estaba creciendo dentro de él, algo que había intentado no examinar de cerca, porque examinarlo sería volverlo real de una manera diferente. Y Sebastián acababa de volver inevitable ese examen. El verano llegó a las tierras de San Miguel, como llega siempre en aquella región de México, sin anuncio y sin ceremonia, de un día para otro, transformando el aire en algo completamente diferente, más pesado y más perfumado, cargado del olor de las hierbas que el calor libera de las piedras y de la tierra seca. Los viñedos se volvieron oscuros y densos a lo largo de las terrazas. Los campos de trigo maduraron en olas doradas que el viento movía con la indolencia lenta de las cosas que saben que tienen tiempo. Y los encinos centenarios de las tierras de la hacienda se cubrieron de frutos pequeños y verdes que prometían el aceite del otoño con la confianza de quien siempre cumple lo que promete. María estaba ahora con 6 meses de embarazo y el vientre había cambiado su relación con el espacio y con su propio cuerpo, de una manera que ella estaba aprendiendo a habitar con curiosidad y sin miedo. Como si el niño que crecía dentro de ella le estuviera enseñando al mismo ritmo en que crecía, un lenguaje nuevo que no sabía que necesitaba aprender. Lorenzo había comenzado a visitar la casa vieja con una regularidad que ya no necesitaba pretextos, y que ambos habían aceptado tácitamente como parte del ritmo de las semanas, sin haberlo declarado nunca en voz alta.
Él venía generalmente al final de las tardes, después de las obligaciones del día, y se quedaba durante 1 o 2 horas sentado en la piedra grande del patio o, en los días de calor más intenso, dentro de la casa con la puerta abierta para que la brisa entrara, y conversaban de la manera que habían aprendido a conversar, con honestidad, con pausas respetadas, con el tipo de interés genuino que no necesita preguntas elaboradas para hacerse sentir. Había entre ellos en aquellas tardes de verano una cualidad de presencia mutua que era diferente de todo lo que cualquiera de los dos había conocido antes. No la presencia apresurada y performativa de las relaciones sociales del mundo del hacendado, ni la presencia obligatoria y tensa que María había conocido en el matrimonio, sino algo más cercano a elección, a estar allí porque se quería estar y saber que el otro estaba por el mismo motivo. Los trabajadores de la casona se habían habituado a la situación con la adaptabilidad discreta de las personas que sirven bien, y por eso aprenden a no preguntar lo que no les corresponde preguntar. Armando continuaba llevando las canastas de provisiones con la regularidad de un ritual bien establecido y había comenzado a incluir en ellas, sin comentario, pequeñas cosas que no eran estricta necesidad, pero que eran atención. Una vez, flores de jazmín cortadas del jardín de la casona. Otra vez, un frasco de ate de membrillo que la cocinera había hecho en cantidad mayor de lo habitual. Otra vez, un pañuelo de lino bordado que había venido de los baúles de la casona y que Armando había escogido con el criterio silencioso de quien sabe que ciertas cosas merecen ser usadas y no guardadas. María recibía cada una de esas cosas con la gratitud atenta de quien entiende que hay un lenguaje siendo hablado detrás de los gestos, y respondía a ese lenguaje con lo que tenía. Dejaba a veces un ramo de hierbas secas en la puerta para que Armando lo llevara, o un pequeño bordado que había hecho en las noches largas. Cosas simples y honestas que eran su forma de decir que había recibido más que alimentos. Fue en una tarde de julio, con el calor pesando sobre las piedras y las cigarras cantando en los pirules, con una intensidad que hacía el silencio entre ellas aún más silencioso, cuando Lorenzo habló de Inés por primera vez. No había planeado hablar, no había construido el momento con intención. Simplemente había llegado a un punto de la conversación en el que lo que estaba siendo dicho pedía esa puerta, y él la abrió con la naturalidad de alguien que descubre que una puerta que creía cerrada desde hacía mucho, cedió sin que se diera cuenta exactamente cuándo. María había dicho algo sobre la dificultad de confiar de nuevo después de haber sido herida, y Lorenzo había permanecido en silencio por un momento más largo de lo habitual. Y entonces dijo el nombre de Inés con la voz de quien pronuncia una palabra sagrada, no con reverencia performativa, sino con el cuidado real de quien conoce el peso de lo que dice. Dijo que había estado casado, que la esposa había muerto en el parto 7 años antes, que el hijo también había muerto, y que después de eso había cerrado la mayor parte de sí mismo, como se cierra una casa en invierno, cubriendo los muebles con sábanas y cerrando las ventanas. María escuchó todo eso sin interrumpir, sin ofrecer las palabras de consuelo fácil que la situación podría haber tentado, porque había aprendido que ciertos dolores no piden consuelo, sino solo testigo, solo alguien que permanezca y escuche sin intentar arreglar lo que no tiene arreglo. Cuando Lorenzo terminó, ella dijo solamente que lo lamentaba, con la brevedad y la sinceridad que son las únicas cosas que realmente llegan al dolor de los otros. Y había en ese lamento tan breve una cualidad de presencia que Lorenzo sintió con una claridad que lo sorprendió, porque hacía años que no sentía las palabras de otra persona llegar hasta él con esa precisión.
Él la miró con los ojos oscuros y dijo que era la primera vez en mucho tiempo que había hablado de Inés con alguien que no fuera Armando, y que había algo extraño en percibir que hablar no había dolido de la manera que esperaba, que había dolido de otra forma, una forma más limpia, como ocurre a veces con ciertas heridas cuando finalmente se abren al aire. María dijo después de un momento de silencio que supo que era necesario, que la pérdida de una persona amada y de un hijo al mismo tiempo era un dolor que ella no podía imaginar completamente, pero que entendía la pérdida de maneras diferentes y que había aprendido que el dolor no se va, que uno aprende a cargarlo de formas distintas hasta que un día percibe que el peso ha cambiado sin que se sepa exactamente cuándo. Lorenzo volvió el rostro hacia ella con una expresión que ella no había visto en él antes. No era la expresión cerrada del hacendado, ni la expresión práctica del hombre que administra. Era algo más desnudo y más real que cualquiera de las dos. La expresión de un ser humano que se siente comprendido por otro ser humano sin necesitar explicación adicional. Permanecieron en silencio durante un tiempo largo después de eso, con las cigarras cantando y el sol descendiendo lentamente entre los pirules. Y había en ese silencio compartido algo que era diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio de dos corazones que habían dado, sin palabras, un paso uno hacia el otro. En agosto llegó a la casona de San Miguel una visita que Lorenzo había previsto con la misma resignación con la que se prevén las tormentas de verano, indeseadas, inevitables y con potencial de daño proporcional a su intensidad. Doña Remedios de Altamira, prima en segundo grado de Lorenzo y esposa del gobernador de Querétaro, era una persona de opinión consistente y de voz clara, cualidades que serían admirables en otra persona y en otra circunstancia, pero que en Remedios venían acompañadas de una convicción inquebrantable de que el mundo había sido organizado según ciertas reglas que no debían ser cuestionadas por nadie, y ciertamente no por los miembros de su familia. Llegó con su carruaje, su dama de compañía y un baúl de opiniones que había traído con la intención clara de compartirlas. Lorenzo la recibió con la cortesía que el apellido y la sangre exigían. Mandó preparar los aposentos de huésped y esperó con la paciencia de quien sabe que ciertas conversaciones deben ocurrir y que es mejor que ocurran pronto. La conversación ocurrió en el segundo día, en el patio interno de la casona, donde los naranjos hacían sombra sobre las bancas de piedra, y Remedios fue directa con la eficiencia de quien no ve razón para desperdiciar tiempo en rodeos. Dijo que había oído hablar en más de un lugar y de más de una boca de la mujer que vivía en las tierras de la hacienda, que había quien decía que el patrón la visitaba con una frecuencia que iba más allá de la caridad cristiana, que eso estaba siendo comentado en círculos que la familia no podía ignorar y que ella había venido personalmente porque se preocupaba por el nombre de Lorenzo y por la dignidad de la familia de la Vega. Lorenzo escuchó todo eso con la taza de café en la mano y la expresión que había desarrollado a lo largo de una vida para las ocasiones en las que era necesario escuchar sin reaccionar de inmediato. Una expresión que era neutra sin ser vacía, atenta sin ser invitante. Cuando Remedios terminó, dejó la taza con el cuidado de siempre y respondió. Dijo que María Guadalupe era una mujer de carácter y de dignidad que había sido colocada por la vida en una situación de extrema vulnerabilidad, sin culpa alguna de su parte, y que él había ofrecido refugio en sus tierras porque era lo correcto, y que continuaría visitándola porque la consideraba una persona de valor y su compañía una de las pocas que le había dado en los últimos años, algo que se aproximaba al genuino placer intelectual y humano. Dijo eso con una calma que era más intimidante que cualquier elevación de voz.
y había en su postura la cualidad particular de un hombre que está dispuesto a explicar su posición una vez, pero no está dispuesto a defenderla como si fuera culpa. Remedios quedó en silencio por un momento, y había en su silencio la vacilación de quien encuentra una resistencia más sólida de la que había previsto. Dijo que esperaba que el hacendado supiera lo que estaba haciendo, a lo que Lorenzo respondió que siempre había sabido lo que estaba haciendo, y que esa consistencia era una de las pocas cosas de las que se sentía genuinamente orgulloso. Lorenzo fue a la casa vieja al día siguiente de la visita de Remedios, más temprano de lo que era su costumbre, y había algo diferente en su llegada aquella tarde, una determinación más visible de lo habitual. No tensión, sino la cualidad específica de alguien que ha llegado a una conclusión y tiene la intención de compartirla. María estaba en el arriate de la pared sur, de rodillas sobre un paño doblado, porque el vientre ya no le permitía agacharse de otro modo, cuidando de los rosales que habían florecido con una abundancia que ella no había esperado. Rosas pequeñas y de color rosa oscuro que llenaban el aire alrededor de la casa con un perfume que parecía excesivo para el tamaño de las flores. Ella miró a Lorenzo cuando llegó y reconoció inmediatamente que había algo diferente, porque había aprendido a leer a aquel hombre con la precisión que se aprende cuando se está atento a alguien de verdad. Y permaneció quieta esperándolo mientras él ataba a Centeno en la higuera y recorría el camino hasta ella. Él la ayudó a levantarse con un gesto que fue completamente natural y completamente nuevo al mismo tiempo, ofreciendo la mano con la simplicidad de quien no piensa en el gesto, sino simplemente lo hace. Y había en el contacto breve de aquella mano grande y firme con la suya, algo que María guardó con el cuidado de quien guarda las cosas preciosas, no en el lugar de los recuerdos, sino en el lugar de las certezas. Lorenzo dijo que había tenido una visita, que había cosas que se estaban diciendo en los alrededores sobre su presencia en las tierras y que quería que ella supiera eso directamente por su boca y no por algún otro camino menos honesto. María escuchó con la atención seria que daba a las cosas serias, sin interrumpir, sin dejar que el rostro mostrara más que escucha. Cuando él terminó, ella dijo que entendía, y había en su voz algo que fue más que aceptación. Fue reconocimiento de la honestidad del gesto, porque hay personas que ocultan estas cosas por comodidad, y Lorenzo había elegido no ocultarlas. Entonces Lorenzo dijo algo que ella no esperaba. Lo dijo con la voz directa y sin adorno, que era su voz en las cosas importantes, que no había venido a decirle eso como forma de preparación, para pedirle que se fuera, que había venido a decirlo porque consideraba que ella merecía saberlo y porque no había nada en lo que se estaba diciendo que cambiara su decisión o su opinión sobre ella. Dijo que lo que pensaran los demás era responsabilidad de ellos, que lo que él pensaba era responsabilidad suya, y que lo que él pensaba era que María Guadalupe era una mujer de una calidad humana que rara vez había encontrado, y que su presencia en las tierras era bienvenida mientras ella quisiera quedarse. María se quedó mirándolo por un momento con los ojos que siempre se le volvían más claros cuando estaba conteniendo algo grande por dentro. Y entonces dijo, «Gracias», de una manera que era diferente de todas las otras veces que había dicho gracias, más profunda y más directa, como si la palabra hubiera encontrado finalmente toda la extensión de su significado. El hijo de María nació en una noche de septiembre, cuando el aire de las tierras de San Miguel ya tenía el olor del inicio del otoño, ese olor de tierra que comienza a enfriarse y de hojas que aún no han caído, pero ya están pensando en ello. La partera había sido traída de Villaflores a tiempo, una mujer de manos expertas y voz tranquila, llamada Lucrecia, que había traído al mundo más de 200 niños, y que entró en la casa vieja con la serenidad práctica de quien sabe exactamente lo que va a hacer.
La noche fue larga, y María la atravesó con el coraje de quien no tiene otra opción que ser valiente, aferrada a la mano de Lucrecia en las horas más duras, y al pensamiento del niño que estaba llegando en las horas en las que el dolor intentaba ser mayor que la esperanza. Armando había permanecido fuera de la casa durante toda la noche, sentado en una piedra con una linterna encendida a sus pies, sin que nadie le hubiera pedido que se quedara, porque hay cosas que un hombre de 30 años de lealtad hace sin necesitar instrucciones. El llanto del niño rasgó el silencio de la madrugada con la contundencia específica de la vida, que anuncia que ha llegado y que no pide disculpas por la hora ni por el volumen. Y Armando cerró los ojos por un momento con el alivio de quien había estado conteniendo el aire sin saberlo. Lucrecia salió por la puerta con el rostro de quien trae buenas noticias y dijo que era un niño sano y llorando con toda la fuerza de los pulmones, que la madre estaba bien y que podía entrar a verlo si quería. Armando entró con el sombrero en las manos y vio a María recostada sobre los cojines con el hijo en los brazos. Y había en aquella escena una cualidad de luz y de plenitud que hizo que el viejo administrador tragara en seco y mirara hacia otro lado por un momento antes de recomponerse lo suficiente para sonreír. El niño era pequeño y perfecto y rojo como todos los niños recién llegados al mundo. Y María lo miraba con una expresión que no cabía en ninguna palabra que Armando conociera. Una expresión que era al mismo tiempo el final de todo lo que había sido difícil y el comienzo de todo lo que aún estaba por venir. Armando volvió a la casona antes del amanecer y despertó al patrón, porque hay cosas que no pueden esperar a la mañana y él sabía reconocerlas. Lorenzo bajó las escaleras a medio vestir. Escuchó la noticia con el rostro que Armando vio cambiar de maneras que no había visto cambiar en muchos años, e hizo solo una pregunta: ¿si estaban bien? Armando dijo que sí, y Lorenzo permaneció de pie en el pasillo de la casona por un momento que pareció más largo de lo que era. Y había en esa inmovilidad del hacendado la cualidad de las personas que sienten cosas grandes y no tienen dónde colocarlas de inmediato, que necesitan un instante para encontrar el compartimento correcto para lo que ha llegado sin aviso y que ha llegado con más peso del que se esperaba. Le dijo a Armando que descansara, volvió a la habitación y se quedó acostado con los ojos abiertos hasta el amanecer, con el pensamiento en un lugar que hacía mucho no visitaba con tanta claridad, en un futuro que de pronto parecía tener más formas posibles de las que había tenido el día anterior. Lorenzo fue a la casa vieja a la mañana siguiente, más temprano de lo que jamás había ido, incluso antes del desayuno, con Centeno en un paso más rápido de lo habitual, por los caminos aún húmedos por el rocío de la mañana. Había algo que lo atraía en esa dirección con una urgencia que no examinaba de cerca, porque reconocía que no tenía el hábito de resistirse a las urgencias honestas, solo a las innecesarias. Llamó a la puerta con el cuidado de quien sabe que puede haber alguien durmiendo. Y fue Lucrecia quien abrió, ya lista para partir, que lo evaluó con los ojos rápidos de una mujer acostumbrada a leer situaciones, y dijo que la señora y el niño estaban bien y que podía entrar porque ella iba de camino. Lorenzo entró en el espacio que había aprendido a conocer a lo largo de los meses, con la familiaridad de las cosas repetidas, pero que estaba diferente aquella mañana, más lleno de algo intangible que no supo nombrar inmediatamente, pero que reconoció finalmente como presencia. Una presencia nueva y pequeña que había llegado y que ya había cambiado la calidad del aire. María estaba sentada en la banca junto a la ventana, con el hijo acostado en el regazo, y había en ella una transformación que Lorenzo vio de inmediato, y que no era solo el cansancio visible de la noche larga. Había una nueva capa de sí misma que la maternidad había colocado por encima de todo lo demás.
una capa que era al M.